Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Feliz viernes, amigos de Zona de Confort. Espero que se encuentren muy bien. Ya 26 de abril de 2024, viernesito. Yo soy Nancy Álvarez, acompañándolos por aquí en su sección favorita, Cuidando tu Salud, de Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Y como lo prometimos, continuamos con nuestros amigos de Hospital Saint Luke's, un gran grupo de especialistas dando seguimiento a esta serie de entrevistas tan importantes y tan necesarias, y sobre todo para nuestros peques, porque recuerden que estamos conmemorando el mes del niño y de las infancias. Así que qué padre, hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero déjenme presentarles al doctor Mario Alberto Rodríguez Martínez, quien es médico pediatra especialista en cardiología de Hospital Saint Luke's. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola Nancy, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, ya es viernes. Ya viernesito al fin. Ya. Y antes de irnos con este tema que les prometimos el día de ayer, recuerden que tenemos una sorpresa al final de esta entrevista, ¿verdad, doctor? Así es. Bueno, más al ratito les vamos a hablar de qué se trata, así que quédense hasta el final de esta entrevista. Recuerden que también nos pueden ver y completamente en vivo en Facebook Live en Radiante FM San José del Cabo. Es así como nos encuentran en Facebook para que puedan dar seguimiento y hacer sus preguntas, mandar sus mensajes y todo lo relacionado con este tema tan interesante que es arritmia cardíaca en pediatría, doctor. ¿Qué tema? Quédese, está muy interesante. Doctor, vamos a empezar. Cuéntenos qué es una arritmia y cómo es que ocurre una arritmia. Sí, bueno, hay que puntualizar primero, Nancy, que el corazón es como si tuviéramos un motor y una batería de un coche. En una misma estructura. Entonces, bajo ese parámetro, en pláticas previas, en días previos, estuvimos platicando enfocado hacia el motor. Es decir, hacia el funcionamiento del corazón, que late, los defectos congénitos, los soplos, pero tiene que enviarse una señal por algún lado. Entonces, esta es la función eléctrica. Entonces, la arritmia cardíaca consiste en aquella alteración, ya ves que hablábamos de loop y de los ritmos cardíacos, todo aquello o aquella alteración que se modifique dentro del ritmo cardíaco esperado para la edad. Comentamos que a menor edad la frecuencia cardíaca suele ser mayor y a mayor edad menor. Entonces, por ejemplo, en un recién nacido no es habitual encontrar frecuencias cardíacas bajas. Llámese frecuencias cardíacas bajas, 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto u 80. Caso contrario, en un niño o un adolescente que nos llegue a la consulta con una frecuencia de 200, de 300, está totalmente fuera de lo habitual. Entonces, la arritmia es un ritmo que no sigue el patrón esperado para la edad y se conocen como taquiarritmias o bradiarritmias. Okay. Taquiarritmias son un corazón muy acelerado y bradiarritmias es un corazón muy enlentecido, básicamente. Digamos que no va al ritmo natural del corazón, ¿no? Así es, nosotros tenemos un marcapaso natural que tomando o haciendo énfasis otra vez en la ventana dividida en 4, en la parte superior derecha hay un marcapasos natural que se llama nodo sinusal. Ese nodo sinusal es el que en condiciones normales manda la señal para que la señal se vaya a distribuir de derecha a izquierda del corazón, de arriba hacia abajo y de la parte de adelante hacia atrás. Entonces, esas señales, Nancy, duran milisegundos. Okay. Y hay células especializadas que conducen esa señal, que sería una plática más extensa, pero en términos generales, hay células cardíacas que se encargan de contraerse, que se llaman miofibrillas, y otras células especializadas que conducen ese ritmo cardíaco. Entonces, en términos generales, cualquier alteración que se tenga entre el estímulo o el origen del estímulo hacia cómo llega la señal del impulso eléctrico ocasiona una arritmia. Y es un retraso de unos 80 a 100 milisegundos
en donde manda, o sea, es la 10ª parte de un segundo. Wow. Entonces, en lo que manda la señal Ujú. para que el corazón logre contraerse, y eso ocurre todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Bien, la importancia de los milisegundos, doctor, y aparte de traer el buen ritmo, por eso hay que tener muy buena atención y sobre todo acudir a los especialistas para poder Claro. detectar todo esto, porque aparte hay diferentes tipos. Ahorita ya nos estaba comentando algunos, pero ¿cuáles son los tipos de arritmias que existen y que podemos detectar? Claro, bueno, tenemos en términos generales lo que son la arritmia sinusal respiratoria, es la arritmia cardíaca más común y afortunadamente de buen pronóstico. Nos llega en el hospital Saint Luke's cuando nos llaman, doctor, hay un paciente que tiene arritmia cardíaca, ya lo vio pediatría o lo vio médico general o está inquieto el papá porque el corazón le late rápido, le late despacito. Entonces, la arritmia sinusal respiratoria significa un ritmo cardíaco que no va al ritmo habitual. Ujú. Sinusal, hablamos que el nodo sinusal es el marcapasos natural, y respiratorio significa que se modifica con la respiración. Entonces los niños cuando juegan, cuando van al parque, cuando van a jugar fútbol, etcétera, pues tienden a agitarse, pues se cansan. Y al momento del reposo la frecuencia baja. Entonces esa situación de que, ay, estoy cansado, mamá, o, ay, así, hace que se acelere el corazón, se tranquiliza, Ujú. disminuye la frecuencia y eso lo da la respiración. Entonces, Ok. esa es la arritmia más común y no requiere ningún tratamiento. Un maestro también de cardiología me mencionó que es la arritmia de la juventud. Es decir, esa frecuencia cardíaca es muy habitual en niños, la arritmia sinusal respiratoria. Se traduce a que pues es en los jóvenes, ¿no? Ujú. En este caso, niños, adolescentes y demás. Esa es la principal y afortunadamente es la más común. Pero hay muchos tipos, Ujú. muchos tipos. Por mencionar, tenemos taquicardia supraventricular. Esto se refiere a que son frecuencias cardíacas que van por encima de lo habitual. Un niño que llega a la consulta con nosotros ahí al Hospital Saint Luke's, se le toma la frecuencia y tiene 250 latidos por minuto. No, pues debe ser un error. Lo corroboran y tiene 240. Uy. Entonces, obviamente necesitamos pedir la batería de exámenes, radiografía de tórax, electrocardiograma, que se llama de dedos largos, significa que es un trazo que se toma ahí mismo en el Hospital Saint Luke's. Ujú. Se toma el trazo y se determina cuál es el tipo de arritmia De que arritmia. tiene. Ujú. Entonces, aquí lo importante es que todas esas arritmias, cuando son de esas características, requieren una terapia pediátrica, o al menos intermedia o intensiva, porque esas arritmias se tienen que tratar, que ya ahorita hablaremos más adelante, de forma especial. Ok. Esa es por mencionar alguna en término muy general. Ujú. Las taquicardias supraventriculares, hay otras que son fibrilaciones auriculares, que es cuando es el corazón tiene el componente de la ventana, aurículas y ventrículos. Significa que la parte de las aurículas, que es, digamos, células de cebado, significa que se contrae muy poquito y el ventrículo es lo que le da la mayor fuerza de contracción. Esas aurículas van a un ritmo diferente al del ventrículo. Está totalmente sin sincronía. Ujú. Entonces, ese es otro tipo de arritmias que hay. Hay otras arritmias que se llaman de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Específicamente este síndrome sí es habitual en niños y se puede diagnosticar desde una radiografía Ok. tomada en el hospital Ujú. Saint Luke's, una radiografía con un corazón grande que se puede relacionar a una enfermedad que se llama anomalía de Epstein. Sí. Y esa anomalía de Epstein generalmente se relaciona a mamás que tuvieron episodios de esquizofrenia o psiquiátricos con ingesta de litio en el embarazo. Ok. Entonces, esa ingesta de litio puede tener un 35% de desarrollar esta arritmia. Sabemos en el interrogatorio que es una mamá
con episodios de maníacos o de esquizofrenia ya diagnosticada, con ese medicamento, nace, tiene problemas de arritmia. El síndrome de Wolff-Parkinson-White consiste en que una parte del corazón tiene, digamos que tiene arritmias, taquiarritmias o tiene un latido más acelerado de lo habitual. Son Claro. frecuencias cardíacas arriba de 200, de 220. Hablar así a detalle de forma técnica o de forma así médica quizás sería un poco complicado para ahorita los radioescuchas, pero lo que debe de quedar claro es que frecuencias cardíacas demasiado altas, que en este caso serían más de 180, 200 latidos, o frecuencias cardíacas muy bajitas, no es algo habitual. No. Se tiene que estudiar. Hay que tomarlo en cuenta y también tomar en cuenta toda esta parte y hablar con el médico pediatra también y también con el médico prenatal cuando estamos tomando algún tipo de tratamiento. Es correcto. Muy, muy sí. necesario para quienes vamos a ser mamás y necesiten, ¿no? Alguna orientación en ese sentido. Así es. Y doctor, ahorita estábamos hablando de este tipo de arritmias. Pero en el ala pediátrica en cardiología, por lo regular se habla de un concepto que me gustaría mucho preguntarle. Sí. Las arritmias ventriculares en los niños, Sí. ¿cómo son o cómo se comportan? Sí, las arritmias ventriculares en los niños generalmente no son arritmias tan comunes, Ujú. tomando en cuenta lo que son las arritmias sinusales. Pero las arritmias ventriculares básicamente tienen un comportamiento que no es el mejor. Es un comportamiento bastante complejo Ujú. y que requiere pues una terapia pediátrica. Por ejemplo, puntualizando, hay una enfermedad que se llama síndrome de QT largo. Eso, ¿cómo lo detectamos? Desde el momento en que se hace un electrocardiograma, que solicitamos de rutina, de hecho es un trabajo de equipo que se tiene entre el staff en Saint Luke's, desde el momento en que me gusta preguntar mucho los antecedentes de todo. Claro. De hecho, son consultas que debemos de ser lo más meticuloso posible. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si vemos, hacemos lo que es ¿cómo le explico? El comportamiento, o si vemos la evolución del paciente, cómo va llegando desde el momento en que pisa el paciente el hospital, nos damos cuenta de que tienen enfermedades genéticas que ya hablamos. Hay una enfermedad que se llama síndrome de QT largo. Ujú. En las estructuras del electrocardiograma hay varias ondas o segmentos que mide cada una de las partes del loop que comentamos. Ujú. Entonces, esa cuestión, el síndrome de QT largo es cuando la porción QT, es decir, de esos latidos de los ventrículos está alargado, se puede corresponder a arritmias de tipo ventricular. Y eso se llama, por ejemplo, una torsión de puntas o puntas torcidas, que es una taquicardia ventricular y requiere manejo hospitalario. Totalmente. Importante Ujú. ante este diagnóstico que Ujú. podría sonar complejo, pero por eso es necesario parar la oreja bien con el médico especialista. Sí, claro. Y las bradiarritmias, doctor. Sí, se suena como trabalenguas, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno, lo vamos practicando. ¿Qué son? Ahorita nos estaba platicando sobre este concepto y me llamó Sí. mucho la atención. ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, las qué incluyen? bradiarritmias, primero bradicardia Ujú. es bradi lento, cardia corazón, cuando el corazón va lento, y taqui pues rápido, ¿no? Entonces en este caso tomamos el concepto de lo que es bradicardia. Bradicardia es una frecuencia cardíaca con componente normal, pero con una frecuencia cardíaca disminuida. Por ejemplo, en un adulto lo habitual es de 60 a 100 latidos por minuto, y dijimos que en una población pediátrica a menor edad mayor frecuencia. Ujú. Entonces, un paciente, ejemplo, lo vamos a aterrizar, una paciente que se diagnostica con lupus,
que hay un equipo de especialistas también en el Hospital Saint Luke's, médicos internistas, cardiólogos y demás, diagnostican una enfermedad de lupus eritematoso sistémico en una embarazada. Va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ocasiona un tipo de bradiarritmia en los neonatos o en los recién nacidos, tiene una alta probabilidad de que tenga algo que se llama bloqueo cardíaco, bloqueo auriculoventricular. ¿Qué significa? Que la parte del nodo sinusal o lo que es el marcapasos está bloqueado, no conduce. Entonces es así como le dices al amigo, pues, no, pues conduce tú, así como cuando pasan la papa caliente, no, pues conduce tú. Entonces ese es el nodo AB. Y dice, pues yo no puedo. Entonces los ritmos ventriculares son los ritmos más graves, porque van escalando de la parte de arriba del corazón hacia abajo. Entonces, si está bloqueado por problemas, en este caso por el lupus, es por problemas autoinmunes, que el mismo cuerpo se ataca y no distingue un tipo, o más bien en el lupus hay defensas o la enfermedad ataca al mismo sistema inmune, o sea, se autoataca. Uno tiene la misma, uno con esa enfermedad se sabotea, pues, por así decirlo. Entonces, todo eso puede ocasionar esa frecuencia cardíaca muy lenta. Entonces es pasar la papa caliente. No, pues vas tú. No, pues tú. Y llegan a ser frecuencias cardíacas muy bajas. Entonces, ese es un ejemplo de bradiarritmias. Y otra es cuando no funciona el nodo sinusal o hay una disfunción, como aterrizábamos. Significa que esa parte del corazón por alguna razón no funciona. Sea porque la estructura genética o sea porque la estructura del corazón no es la adecuada. Voy a decir un concepto voy a tratar de aterrizarlo. En el corazón, a diferencia del adulto, las malformaciones congénitas son aquellas que son enfermedades propias de la edad pediátrica y ya, bueno, puede llegar a la edad adulta. Entonces dijimos la cuestión de la ventana, ¿no? Dividido en 4, que está la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pero si yo te dijera, Nancy, que puede haber 2 ventrículos derechos y 2 aurículas derechas, ¿me creerías? Bueno, ahorita ya le creo. Sí. Entonces, la cuestión está no solamente que sean aurículas espacialmente a un lado, es decir, sabemos que la aurícula derecha está del lado derecho, pero hay aurículas derechas que están del lado izquierdo. ¿Cómo es esto? Wow. Esto es por la forma que tiene cada una de las estructuras. Entonces, ¿qué ocasiona? Que vas a tener 2 aurículas derechas con 2 nodos sinusales que van a competir uno con otro. Eso genera una arritmia. O caso contrario, que son aurículas izquierdas donde no hay un nodo, entonces otra estructura tiene que tomar esa parte. Esas enfermedades se llaman síndrome de heterotaxia visceral o son malformaciones muy, no son infrecuentes, pero son cardiopatías complejas, básicamente. Entonces, todo eso pues puede alterar la frecuencia cardíaca. Ahorita con toda esta información, seguramente muchos papás, muchas mamás han de estar preguntándose porque sí son conceptos que a lo mejor nos brincan y que decimos, ¿podría estar mi hijo en esta situación? Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Ah, sí. Bueno, es muy importante. El síntoma principal, palpitaciones. ¿Por qué? Porque es que siento que me late muy rápido el corazón. Es un signo, ¿no? Un síntoma. Desmayos con pérdida del conocimiento, eso se llama síncope y es algo común. Puede ser el niño de los honores a la bandera que se desmaya, ¿no? Entonces, pues no desayunó, pero ha habido casos en los cuales está documentado incluso en Estados Unidos que pues se desmayan y caen en una muerte súbita o simplemente no traen frecuencia. Es decir, requieren reanimación. Entonces, no sabemos si tenían alguna enfermedad de base. Entonces, estas arritmias, el dato de alarma es que mi hijo, cada que hace calor se desmaya, pierde el conocimiento. Es importante acudir a la brevedad a una valoración al hospital, nosotros en el Hospital Saint Luke's. Claro. La valoración inicial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se tiene que ver las condiciones en las que llega. Se pide la batería de estudios que son necesarios, electrocardiograma, Holter de 24 horas, que es un electrocardiograma continuo,
durante 24 horas como si fuera un electro que básicamente te guardas como si fuera Como tu cartera. Sí, como ¿no? cartera, un dispositivo de un celular, vaya, chiquito. Y radiografías, exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, las palpitaciones, los de los desmayos con pérdida del conocimiento, ahí estamos con equipo con los neurólogos, y los pediatras en general, para descartar alguna alteración a nivel neurológico o cardíaco. Palpitaciones, desmayos, ya dijimos, sobre todo pérdida de peso, talla baja, o sea, son niños muy desnutridos, niños con un peso bajo, palpitaciones, desmayos, debilidad, falta de crecimiento, son niños que están muy pequeñitos o que se enferman de forma recurrente. Esos vendrían siendo alguna de los síntomas, y uno importante es el dolor precordial o el dolor de pecho. Ese dolor, a diferencia del adulto, que se debe más por cuestiones de infartos cardíacos, en un niño se puede deber a una arritmia, o se puede deber primero a cuestiones que no son del corazón. Claro. Crecimiento, se golpeó, cuestiones psicológicas, su perrito lo atropellaron o su amiguito se fue de la ciudad. Son Hay cuestiones muchos factores. emocionales. De hecho, el órgano de las emociones se Influye tiene, mucho que en es el corazón. el corazón, ¿no? Pero afortunadamente, Nancy, las causas cardíacas no es lo más común, pero sí es lo más grave. Entonces, también puede ser de que si es que me duele el pecho, y se hacen un electrocardiograma y hay alguna sospecha de arritmia, es importante que se siga estudiando. Se haga ese diagnóstico. Claro. Y ahorita nos platicó algunas de las herramientas que se Sí. utilizan en Hospital St. Luke's para hacer este diagnóstico, lo que me lleva a preguntar, para terminar con este tema tan importante y tan necesario, de verdad, gracias por traerlo a la mesa, ¿cómo es el tratamiento para Sí. las arritmias? Bueno, Nancy, te explico. Los tratamientos son muy variados. Puede ser de una arritmia sinusal respiratoria, simplemente es hablar con los papás, no requiere ningún tratamiento, hay que respirar profundo, hay que platicar, hay que darles la confianza ahí en el Hospital St. Luke's de que están en buenas manos, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Que no requiere un tratamiento, una arritmia respiratoria, pero sí requiere vigilancia con estos datos de alarma. Pero arritmias que comentamos hace rato sobre algunos fármacos que se consumen desde el embarazo o predisposiciones por algunas enfermedades, sí tienen algunos tipos de tratamiento. Ya ves que comentamos sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White, algunas taquicardias supraventriculares requieren fármacos que se llaman antiarrítmicos. Pueden ser, por mencionar algunos, el propranolol, propafenona, algunos betabloqueadores, verapamil. Son una serie de baterías farmacológicas importantes. Claro. El siguiente paso serían ya estudios electrofisiológicos. Esos estudios electrofisiológicos se hacen en centros, en ciudades grandes, pero lo importante aquí es hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es lo que te va a orientar. Nosotros se tiene una capacidad resolutiva del 90, más o menos el 95% de los casos, que son los más comunes, o sea, una arritmia sinusal y demás. Y los casos que son muy atípicos o muy específicos ya requieren técnicas de electrofisiología. Eso en español significa que se mete un catéter para llegar al corazón y quema una de las partes que el estímulo es mayor o el estímulo no llega, entonces lo queman con calor, lo queman con frío, se llama crioablación, o puede ser ablación por radiofrecuencia, pero son ya tratamientos especializados con cardiopatías o arritmias muy específicas. Entonces, nuestra función aquí es, primero, determinar si es una arritmia. Claro. Segundo, si es una arritmia sinusal respiratoria, dar la confianza y poderlo manejar. Y tercero, si es una arritmia compleja, pues derivarlo. Claro. Ese es más que nada el punto. Y muy importante el diagnóstico. Así es. Doctor, tenemos que terminar. De verdad que, híjole, de verdad pueden encontrar esta entrevista y muchas otras más. Ahorita les digo en dónde, pero antes de irnos, cuéntenos de la promoción que tenemos. Sí, claro, Nancy, te comentamos. En Hospital St. Luke's tenemos un 30% de descuento en la valoración tanto pediátrica como cardiológica, sea
darle seguimiento. Justamente si alguno de nuestros radioescuchas se identifica con alguno de estos signos y síntomas, pues no duden en acudir. Y pues, ¿qué les digo? Totalmente agradecidos con ustedes y con Hospital Saint Lux y todo el equipo que labora ahí con nosotros. Claro que sí, y les recuerdo, el número es el 624-1425-911. Ahí pueden mandar un WhatsApp diciendo que escucharon esta entrevista en Zona de Confort de Radiante FM con el doctor Mario Rodríguez de Hospital Saint Lux para que puedan obtener este 30% de descuento en su primer consulta o la consulta consecuente. Recuerden que estamos en el mes del día, bueno, en el mes del niño, de las infancias, y esta promoción es válida hasta el 30 de abril. Así que apúrense a mandar mensajitos, 624-1425-911. Y también aprovecho para invitarlos a que se unan a la campaña Regalando Sonrisas de Hospital Saint Lux, que está tratando de superar, porque cada año con año, han logrado dar muchas sonrisas a muchos niños y niñas que se encuentran en situación vulnerable. ¿En qué consiste esta dinámica? Podemos regalar juguetes, ropa, zapatos en muy buen estado, que se encuentran en buen estado, o nuevos en Hospital Saint Lux, que se encuentra aquí en San José del Cabo. Con sus donativos podemos juntar muchas cositas y muchos regalitos para regalar muchas sonrisas a muchos niños y niñas que tanto lo necesitan. La fecha límite, por cierto, es el día de hoy, así que apúrenle, todavía hay chancecito, tienen toda la mañana para poder acudir con nuestros amigos de Hospital Saint Lux, ya saben, aquí en San José del Cabo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Nancy. Ya nos vamos, pero antes déjenme invitarlos, por favor, a que busquen y sigan sus redes sociales de Hospital Saint Lux. Les recuerdo que en Facebook, Instagram, Threads, TikTok y YouTube los encuentran como Saint Lux Hospitals. De hecho, en YouTube pueden encontrar todas estas entrevistas, por si se perdieron alguna, ahí mero van a poder encontrar todas las entrevistas. Facebook, Instagram, Threads, TikTok y YouTube como Saint Lux Hospitals. Y en X o Twitter también los encuentran como Saint Lux MX. No se pierdan absolutamente nada sobre todas las especialidades que tienen para ustedes nuestros amigos de Hospital Saint Lux. Y les recuerdo los números de emergencia. En San José del Cabo, en la zona centro, pueden comunicarse al 624-1425-911 y en Cabo San Lucas, en la zona centro, al 624-2472-911. Además que pueden marcar al corredor médico de Cabo San Lucas al 624-1430-911. Muchas gracias a nuestros amigos de Hospital Saint Lux por esta serie de entrevistas. Pues, vendremos con muchas más, pero por el momento me despido de esta, su sección favorita, Cuidando tu Salud con Hospital Saint Lux. Soy Nancy Álvarez. Cuídense mucho. Adiós.